gran... Aquí voy a tratar de... Ahí te dejé a vos solamente, Pablo, en la fotito, porque si no me tapa la presentación. Dale. Cuando vos quieras, me avisas. Sí. Va a durar un poquito más de 1 hora. Vamos a ir medio rápido como para que quede algo de contenido, ¿viste? Porque si no, por ahí que se queden con dos o tres recetas por lo menos de la oftalmología. Claro, perfecto. Ya creo hay 76 que han ingresado. Vamos a esperar un ratito. Dale, esperamos. Nos dice Vicky que ya podemos largar, Pablo. Bueno, no sabía. Bueno, vamos a esperar un ratito entonces, o no, Vicky. ¿Largamos? Larguen cuando quieran, ya tenemos 81 participantes. Bueno, Y perfecto. estamos transmitiendo en vivo en Facebook también. Bueno, primero agradecerle a todos los participantes que han entrado a esta charla de José. Bueno, todos sabemos que por ahí tenemos una jornada larga de trabajo y llegamos cansados y destinamos un pequeño momento para lo que es la capacitación. Entonces, les agradezco enormemente haberse conectado para poder escuchar esta hermosa charla. Agradecer a José, que bueno, desde un principio apenas se contactó Javier con él, sin ningún tipo de peros ni nada por el estilo, estuvo siempre al servicio de nosotros para poder dar la capacitación esta gratuita. Para ya dejarle un poquito a José que desarrolle su charla, voy a leer un breve currículum que nos mandó bueno, ya todo lo conocemos, pero como para que el que no lo conozca lo tenga presente. Bueno, José Ignacio Remonda es egresado de nuestra querida Universidad Nacional de Río Cuarto, diplomado en oftalmología por el Colegio Latinoamericano de Oftalmólogos Veterinarios CLOVE, México, junio 2001, miembro fundador de AVAC, Asociación de Veterinarios de Animales de Compañía, en Córdoba 2001, fue presidente de la misma asociación de AVAC, periodo 2001, 2002, 2003, organizador y disertante de numerosos congresos nacionales e internacionales, docente invitado a diferentes universidades del área de oftalmología, Universidad Católica de Córdoba, Universidad Nacional de Río Cuarto, Universidad Nacional de Villa María, y director del Centro Oftalmológico Veterinario Dr. Remonda y Asociados. José, más allá de ser un excelente profesional, es un amigo, hemos compartido, digamos, etapas en la universidad juntos, con amigos en comunes, reuniones, y bueno, la verdad que es un honor tenerlo entre nosotros en la fundación para que nos dé todo su conocimiento. Así que, José, te doy paso para que puedas empezar tu disertación. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por la presentación.
En primer lugar, muchísimas gracias a los miembros de la Fundación Tomás Wheeler, sobre todo a Gladys, a Pablo González, que siempre ha puesto mucho para organizar esto, a Patricia Bertone, que fue compañera mía, y sobre todo, y en especial a Javier Paoloni, que fue quien tuvo la amabilidad de convocarme. Siempre es un gusto participar, porque es una manera de devolver a la universidad un poco de lo que tanto nos dio, ¿no es cierto? Y aparte es un poco devolverle lo que tuvo que sufrir pobre Tomás Wheeler con nosotros. Tomás Wheeler tenía la desgracia de cuando éramos estudiantes, vivía a la vuelta de nuestra casa, cuando éramos estudiantes. Nosotros vivíamos en la calle Alvear y Tommy vivía a la vuelta de la calle San Remis. Y nuestros patios se comunicaban. Todas las noches había asado, todas las noches había trasnochada, y lo único que podía decirle a Tommy era al día siguiente, muchachos, se le fue la mano. Entonces, bueno, es un poco devolverle tantas noches de insomnio que le debo haber generado cuando era estudiante. Bueno, dicho esto, la idea era, siguiendo un poco con la presentación que había hecho Javier Paoloni sobre el burnout, la última presentación de la asociación, de la fundación, era un poco retomar la idea. Retomar la idea era la atención primaria del paciente oftalmológico. ¿Qué es lo que pasa? Lo que nos sucede, o por lo menos a mí me sucede, es que la oftalmología termina siendo muchas veces una especialidad muy frustrante, con consultas muy estresantes. Y es lógico que así suceda. Y es lógico que así suceda porque si nos toca atender este tipo de pacientes, realmente no la vamos a pasar muy bien. Entonces, un poco la idea es hoy charlar en esta hora y piquito que vamos a tener, ver cómo podemos hacer para minimizar este tipo de consultas frustrantes. Lo primero que tenemos que tener en cuenta en todas las especialidades médicas pasa, pero en oftalmología se da en mayor medida, que estas enfermedades en oftalmología en general son enfermedades muy dinámicas. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas las estructuras oftalmológicas están íntimamente relacionadas, están muy estrechamente relacionados los párpados con la superficie corneal, con la película lagrimal, con la córnea. Entonces, cualquier afección que vaya a surgir en los párpados, por ejemplo, va a repercutir sobre la película lagrimal, generando unos sucesivos cambios en el globo ocular que puede llegar a la perforación corneal. Esto es lo que tenemos que entender, que tenemos que actuar en forma rápida en la oftalmología. No, por ahí no es una urgencia, pero sí en forma rápida. Por ejemplo, les traigo esto a modo de ejemplo, como para que vayamos razonando. Tenemos este que es un entropión, que no tiene dificultad diagnóstica, todos los clínicos lo manejamos. Ahí vemos que está invertido el borde del párpado y está raspando la superficie de la córnea. Si nosotros lo dejamos y tenemos una actitud contemplativa en este paciente, esa córnea se va a seguir lesionando, va a llegar a presentaciones como esta úlcera tan severa, como esta úlcera que presenta este otro ojo, hasta que llegue a un descementocele o a un granuloma cicatrizal. Todo puede llevarnos a hechos bastante frustrantes, como es este paciente, donde aparte del prolapso de la glándula, tenía un prolapso de iris por una perforación corneal y el ojo contralateral un descementocele. Hasta llegar lo mismo, este ojo prácticamente está perdido y observamos otro prolapso de iris con una úlcera corneal crónica. ¿Qué les quiero decir con esto? Quiero decir que nosotros podríamos haber solucionado esto con una simple cirugía, obviamente estamos hablando de otro paciente, este es otro, con una simple cirugía de entropión, por no actuar en forma rápida, en forma precoz, termino este paciente perdiendo el globo ocular. Entonces, como primer idea, es bueno que el clínico evite pasar de la consulta simple, que puede ser esta úlcera, a pasar a consultas frustrantes, como es esta pérdida prácticamente del globo ocular con esta imagen de queratocono con una úlcera perforante de córnea. Entonces, como objetivo final de esta charla, lo que yo les planteo es que de alguna manera pensemos cómo podemos hacer para evitar estas consultas frustrantes. Un poco de lo que hablaba Javier Paoloni, de esto de que esta profesión que sea tan estresante. No está bueno que por la oftalmología perdamos el sueño por este caso. Entonces, la idea es tratar
de que razonemos juntos cómo podemos hacer para llegar a buen término en esta primera presentación de un paciente oftalmológico. ¿Cómo abordamos la oftalmología? ¿Por qué son consultas frustrantes? Esto es muy frecuente que nos sucede. Primero porque hay mayor conocimiento. Hoy en día, Internet, muchas veces nos va bastante bien con Internet, pero a veces es un problema serio. Los propietarios ya saben más que nosotros de oftalmología. Entonces, se hace difícil hoy en día tratar de manejar casos como este con una simple gotita venga de acá a 30 días. ¿Por qué? Porque este paciente a un clic nomás ya tiene una segunda opinión a través de Internet, a través de otro colega que le puede contestar, a través de cualquier consulta que pueda ser rápida en Internet. Entonces, son clientes más demandantes, son propietarios más exigentes, van a buscar una segunda opinión. Entonces, eso nos obliga a estar a la altura de este conocimiento tan dinámico, tan rápido de tener una respuesta. Otro motivo que nos hace que la oftalmología sea frustrante es la baja presentación de consultas oftalmológicas. No es lo mismo la gastroenterología, la traumatología, la dermatología, que es algo muy frecuente en la clínica diaria. Nosotros debemos ver, hace años que no hago clínica pura, pero de todas formas podemos atender 3 parvovirus y vamos a atender 20 parvovirus, por decir un número, y vamos a ver una úlcera de córnea. No estamos habituados, no tenemos el hábito quirúrgico, el hábito médico de revisar pacientes oftalmológicos todos los días. Los síntomas son poco evidentes. Muchas veces, cuando llegó a la consulta, ya es tarde para aplicar cualquier tipo de terapia, porque este paciente ya perdió la visión. Y en eso vamos a hacer hincapié en esta charla. Y aparte, otro de los problemas es que requiere una aparatología compleja. Si bien es cierto, nosotros podemos desarrollar la clínica oftalmológica con 0 elementos, la especialidad sí lo requiere. ¿Cuál es la mala noticia de la noche? Que a los que no les gusta oftalmología, desgraciadamente, no se van a poder desembarazar de la oftalmología. Algo vamos a tener que hacer como clínicos, porque siempre la primera aproximación al diagnóstico la va a tener el clínico. No tenemos, los propietarios no tienen todavía el hábito de ir al especialista, como pasa en medicina humana. En medicina humana no van al clínico por una úlcera de córnea, directamente van al oftalmólogo. Bueno, en veterinaria el tema todavía no está tan desarrollado. Entonces, primero van al médico de cabecera, al clínico, y está bien que así sea. Él hará su primera estadificación del paciente y podrá o no requerir una consulta más especializada. Entonces, la primera aproximación al diagnóstico debe ser hecha por el clínico. Y vamos a tratar algunos puntos. Vamos a tratar oftalmopatías más frecuentes. La idea es que no tratar las oftalmopatías más, que es lo que debería manejar el clínico. El clínico no debería manejar tal vez oftalmopatías que no presenten una urgencia clínica. Por ejemplo, este ojo seco. Este diagnóstico sencillo, esto es ojo seco, esta secreción mucoide que habitualmente confundimos con secreción purulenta y a todos le clavan conjuntivitis. Para el propietario todo es conjuntivitis, lo cual no es así. Los perros no es el órgano de choque la conjuntiva. Entonces, diagnóstico como conjuntivitis primaria, sáquenselo de la cabeza. Puede ser secundaria a, por ejemplo, una queratoconjuntivitis seca, secundaria a un glaucoma, un ojo rojo, secundaria a una úlcera de córnea, un ojo rojo, pero no como enfermedad primaria de la conjuntivitis. Entonces, ¿qué debe manejar el clínico? Y el clínico debe manejar seguramente aquellas enfermedades que van a tener compromiso con la visión, que van a quedar secuelas. Por ejemplo, el caso del Sharpei que habíamos charlado. Tenemos que manejar los clínicos en forma solvente, por ejemplo, la úlcera corneal. Y vamos a tratar un poco sobre eso. Entonces yo le pondría el foco, yo tengo que armarme mi esquema mental como clínico, primero las enfermedades frecuentes, segundo las enfermedades de compromiso ocular, que me pudiera llegar a comprometer el globo ocular, que me puede comprometer la visión. Por ejemplo, una queratoconjuntivitis seca seguro me va a dar tiempo. Pero ahora, una úlcera perforante, un D-cementocele, no me va a dar tanto tiempo. Yo priorizaría esas enfermedades. Mi esquema mental busca no llegar a esta situación clínica. Otra de las cosas que el clínico debe manejar y con solvencia son aquellas enfermedades sistémicas de compromiso ocular. ¿Por qué? Porque cuando observemos a algún paciente que tenga presentación bilateral, o sea, ambos ojos comprometidos a la vez, tenemos muchas posibilidades que esta enfermedad venga de una enfermedad sistémica de base. Por ejemplo, el linfoma. Por ejemplo, la erliquia.
por dar algunos ejemplos. También puede ser el hipotiroidismo, también puede ser la diabetes, pero no comprometen la vida en forma inmediata. Sí así el linfoma, sí así la erliquia. Entonces, ¿qué es lo que yo sugiero? Sugiero que tengamos en mente aquellas enfermedades que corren riesgo la vida del paciente. No estaría bueno dedicarse a este ojo. Este paciente presentaba linfoma, este era un Rottweiler con un linfoma, donde observamos acá el hipopion, que puede o no ser estéril, pero material inflamatorio dentro de la cámara anterior. Nosotros estamos enfocados en el ojo y nos estamos perdiendo la adenopatía generalizada que presentaba este paciente, y este paciente presentaba linfoma. Entonces, como idea general, si el paciente presenta ambos ojos a la vez, puede ser simétrico o no, o sea, bilateral, pero no necesariamente simétrico, busquemos una enfermedad sistémica. Y obviamente, en la primera lista de diagnóstico, la que primero tenemos que buscar son aquellas que comprometen la vida. Tratar de evitar llegar a la urgencia. Es como hacer el triage cuando están en una urgencia. Y bueno, lo primero es sacarle del riesgo de la vida. Después podremos discutir si el paciente va a ver o no, pero por lo menos que no se nos muera por no haber diagnosticado una erliquia. Y por último, lo que tenemos que manejar los clínicos es el manejo de las urgencias. Obviamente, ¿cuál es lo que hay que identificar? El problema no es el manejo de la urgencia en sí solamente, sino identificar la urgencia. Este paciente no hay ninguna duda que ningún modelo de perro viene con el nervio óptico colgando hacia afuera. O sea, esto claramente, vaya de urgencia no tiene nada, porque este globo ocular ya está perdido. Pero ¿cuál es la idea? Hay un grupo de enfermedades que se hace difícil reconocer la urgencia. Como por ejemplo, puede ser la uveitis, como puede el glaucoma, puede no ser una urgencia. Pero entonces nosotros tenemos que estar pensando si este paciente presenta o no presenta alguna enfermedad que requiera algún tratamiento inmediato, una urgencia. Como por ejemplo el caso que habíamos charlado anteriormente. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un poco del examen oftalmológico, vamos a ver, siempre enfocado a esto, a prevenir la urgencia, cómo es nuestro procedimiento clínico en la primera consulta, cómo se debería manejar el clínico. Vamos a ver algo de úlcera, muy poco de uveitis y muy poco de ceguera súbita. Como decíamos, la especialidad requiere una patología compleja. Indudablemente la especialidad la requiere, pero eso no quita que el clínico puede hacer un examen, vamos a llamarlo oftalmoclínico, un examen realizado por el clínico, con muy pocos elementos, como vemos acá, un test de Schirmer, una fluoresceína, una lente de magnificación, una lupa, una luz puntiforme y proparcaína, un anestésico local, podemos diagnosticar entre el 80 y el 85% de las enfermedades oftalmológicas. Indudablemente podemos diagnosticar un glaucoma. No está muy bien manejar el glaucoma a pura presión ocular solamente digital, porque vamos a ver en los diarios, el juicio de mala praxis lo vamos a tener, pero por lo menos podemos orientar al propietario a evitar la urgencia, a cuál es el camino que debe seguir este propietario, este paciente. Entonces, como decíamos, tenemos que ir al protocolo diagnóstico. En el protocolo diagnóstico, lo primero que yo les sugiero es que en este protocolo diagnóstico, como no tenemos el hábito, nos hagamos un esquema de cómo abordar el caso clínico. Pueden hacerlo. Este es el primero que tenía, que se lo había robado el doctor Bernades, que parte de mi especialización la hice con el doc. O lo pueden hacer así, ahora lo estoy haciendo ahora, yo voy consignando solamente lo que escribo. Por ahí este informe tenía 200.000 cosas que no hacía, que no hago, que no lo mido, entonces no está bueno poner normal, porque para qué lo reviso. Pero sí puedo poner lo que yo puedo consignar, que yo reviso al paciente. Y siempre, como una sugerencia, que quede consignado en la ficha, en la historia clínica, en lo que se lleva el paciente también, el propietario también. ¿Por qué? Porque estas enfermedades son dinámicas. Este paciente presenta catarata en este ojo y presenta glaucoma en el ojo contralateral. Seguramente este paciente ya venía con catarata, venía con uveitis y terminó con un glaucoma post-uveitis. Hizo catarata, luxación de cristalino y glaucoma secundario. Entonces está muy bueno que yo me anticipe a los cambios y le escriba al propietario que ese va a ser el camino de la enfermedad.
Entonces, cuando vengan, no tengamos este factor estresante que significa que aparezca este paciente y me diga, usted no me dijo nada, doctor. ¿Cómo sigue el protocolo? El protocolo tiene que tener un orden, pues si nosotros no hacemos ese orden, primero va a ser todo un lío, no vamos a tener un esquema mental, digamos, productivo. En este caos que nosotros vamos a tener, alguna prueba va a invalidar el resultado de la siguiente. Por ejemplo, si yo le pongo fluoresceína y quiero hacer un hisopado, seguramente me va a dar un cultivo bacteriano, seguramente me va a dar anor, me va a dar alterado, porque habitualmente está contaminada la fluoresceína. Otra de las cosas que puede pasar es que yo le anestesie la córnea y quiera hacer el test de Schirmer, y ahí no estoy midiendo la secreción basal, sino que estoy midiendo la secreción basal y no la secreción lagrimal basal y refleja, que es lo que mide el test de Schirmer 1. El test de Schirmer 2 mide solamente la basal, excluye la refleja, porque lo hemos anestesiado al paciente, pero no tiene importancia, no es de lo que íbamos a hablar hoy. Entonces, este protocolo tiene que ser ordenado. ¿Y por dónde empieza? Por supuesto, como cualquier examen, de lo que sea, comienza con el examen general. Sobre todo, como habíamos charlado en el caso anterior, si es de presentación bilateral, porque nos hace sospechar de que estamos en presencia de una enfermedad sistémica. Y esta enfermedad era un linfoma, entonces presentaba... Esta es una enfermedad que compromete la vida del paciente. El motivo de consulta era la ceguera súbita. Él le había llamado la atención la ceguera, pero el pobre tipo se estaba muriendo de linfoma. Entonces, como clínicos, nuestra obligación no es mirar el ojo, sino mirar el paciente. El examen general siempre no debe ser una rutina, sobre todo cuando el diagnóstico está cantado también como este, que obviamente es una proptosis globocular, pero este paciente va a ser anestesiado. Si este paciente lo acaba de atropellar un auto y así llegó con el ojo, imagínense cómo puede estar el tórax, imagínense cómo puede estar la vejiga, cómo puede estar el abdomen en general. Entonces llegamos a una anestesia a este paciente para reintroducir el ojo y no sale del quirófano. Entonces, independiente de cómo termine el caso, la oftalmología, por tediosa y por poco que hagamos, siempre es una buena oportunidad. Es una buena oportunidad de fidelizar al cliente. Con una buena relación con el propietario, con un buen examen clínico, nuestra imagen como médicos clínicos, se va a ver realzada si hacemos un buen examen general. Es lo que se espera de un buen clínico, revisar por completo el paciente. ¿Cómo lo revisamos al paciente? La idea es no ir, hay una técnica que siempre vamos a ver cómo llegamos al diagnóstico, que es orientado al problema. O sea, estos algoritmos diagnósticos donde tengo ojos rojos, le doy fluoresceína, le doy proparacaína, le doy algún descongestivo, si desaparecen los vasos es glaucoma, si no aparecen es conjuntivitis. Bueno, este sistema me parece que no va. Nosotros tenemos que orientar no al síntoma, porque el síntoma que para mí me puede llamar la atención puede ser un síntoma asociado, como ya dijimos. Estas enfermedades son dinámicas. Tiene que ir orientado a la ubicación anatómica. Yo tengo que pensar a la hora de hacer el examen oftalmológico, la prioridad es saber dónde empezó la enfermedad, cuál es el desencadenante de esta enfermedad. ¿Qué les quiero decir con esto? ¿Qué es lo que es el razonamiento clínico? El razonamiento clínico es el proceso cognitivo que permite elaborar un diagnóstico, su consiguiente tratamiento y diagnóstico. Entonces, para elaborar este razonamiento clínico y llegar al diagnóstico, hay varios mecanismos. Sin entrar mucho en esto, lo van a poder, los que lo hayan consultado, lo pueden leer en cualquier parte de esto, hay varias formas. Uno que es aquel esquema que nosotros estamos habituados, que es de los algoritmos diagnósticos. Pero tiene un problema esto de los algoritmos diagnósticos. Para llegar a esta final, donde está la enfermedad, todo empezó acá con ojo rojo, terminó acá con glaucoma, salteó uveitis, quedó glaucoma, quedó epiescleritis, no importa, sea la que sea, yo tengo que saber cuáles son todas las enfermedades. Y no necesariamente el clínico está obligado a conocer todas las enfermedades, porque va a tener que conocer todas las enfermedades endócrinas, todas las enfermedades parasitarias, todas las enfermedades oftalmológicas. No podemos. Hoy la medicina ha progresado tanto que no podemos abarcar todo. Hay otro sistema, que es el sistema de patrones, que es el sistema intuitivo, que es
a través de costumbres aprendidas, yo pongo fluoresceína me da positivo, úlcera corneal. Bueno, está bien, está perfecto, así es, esos son mecanismos, que se llaman heurísticos, que son mecanismos de atajo que me hacen más fácil el razonamiento. Pero la forma que yo les sugiero, por lo menos así funciona en la mente mía a la hora del razonamiento clínico, es un razonamiento que se llama dual. ¿Cómo funciona esto? Esto funciona ubicándose primero dónde asienta la enfermedad. Ese es el objetivo nuestro, saber cuál de todas estas estructuras es la primera que se lesionó. ¿Qué les quiero decir con esto? ¿Qué es lo que yo me tengo que preguntar? ¿Dónde asienta la enfermedad? ¿Cuál es la función de ese órgano que está afectado? Supongamos, estamos hablando del ojo. ¿Cuál parte del ojo es la que está afectado? Supongamos el cuerpo ciliar, por decir una parte. Bueno, el cuerpo ciliar, su función es producir humor acuoso. Su humor acuoso es defectuoso, está en disminución, estoy con un uveitis, su disfunción es la falta de humor acuoso, la disminución del humor acuoso con uveitis, con baja de tensión. Tengo que ver si la lesión anatómica que yo estoy viendo puede coincidir con esta disfunción que yo estoy planteando. Y obviamente, yo sospecho que tiene uveitis, sospecho de que está funcionando mal el humor acuoso, la etiología la tendré que buscar dentro de la enfermedad sistémica, ya tengo el diagnóstico, tengo el tratamiento y tengo el pronóstico. En tanto y en cuanto yo pueda hacer este seguimiento, yo voy a lograr la adherencia al tratamiento, que el propietario interprete cuál es la enfermedad y de la explicación que yo le dé a la enfermedad voy a lograr que el propietario se sienta comprometido con la enfermedad y me va a respetar el tratamiento médico, lo cual es muy difícil. Como para que ustedes tengan una idea, en glaucoma, en medicina humana, solamente el 60% de los pacientes tienen adherencia al tratamiento sabiendo que el futuro del glaucoma es ceguera. Imagínense que queda para veterinaria de un paciente con glaucoma, y va ciego seguro. Si nosotros no somos claros y no le explicamos, no hay adherencia al tratamiento. A modo de ejemplo de este tipo de razonamiento que yo les sugiero, así funciona, digamos, mi razonamiento, pero no es que sea el único, es una forma de cuando yo estoy perdido y quiero pensar cómo actúo en la primera consulta, cómo es el abordaje a este caso. Bueno, ¿cuál es el abordaje a este caso? Este paciente presenta esto. Si yo fuera desde el síntoma, este cuadro, yo presento este síntoma y bueno, yo puedo abordar desde la perspectiva de que tenga conjuntivitis, lo cual ya dijimos es muy poco infrecuente, del edema corneal, la vascularización corneal. Pero no, el razonamiento debería ser esto. Yo sé que la película lagrimal es la que le da la nutrición, la protección a la córnea. Bueno, si esta no tiene esta secreción mucoide, hay altas probabilidades que este paciente tenga ojo seco. Entonces, si este paciente presenta ojo seco, yo tengo que saber cuál de los órganos está afectado. A este paciente le habían resecado la glándula del tercer párpado. La función de la glándula del tercer párpado es la producción de la lágrima, la fase acuosa de la lágrima. No, hay una disfunción de eso. La lesión anatomopatológica es la conjuntivitis por ojo seco, la queratitis por ojo seco, la vascularización corneal por falta de nutrición a esa córnea. Entonces ya tenemos el diagnóstico. El diagnóstico es un ojo seco, con su tratamiento y explicándole al propietario la adherencia al tratamiento. O sea, el razonamiento va desde qué órgano está afectado, qué estructura está afectado, y no con el síntoma. Por lo menos así funciona en mi razonamiento. Otro, a modo de ejemplo, para algunos puede ser muy notorio esto. Y es muy sencillo de razonar esto. Este paciente presenta esta lesión costrosa, pero si yo miro un poco más adentro, veo que hay una vascularización corneal, lo cual me dice que este paciente ya está sufriendo una lesión corneal vieja con una úlcera vieja. Y si yo miro un poquito más profundo, puedo ver que este paciente está con midriasis. Si este paciente tiene midriasis y yo tengo una úlcera, debería estar con miosis porque está con uveitis. Entonces, el diagnóstico se hace sencillo. Este paciente tiene glaucoma, tiene una queratitis por exposición con una úlcera y con esta lesión costrosa por cierre palpebral incompleto. Siempre pensando en la estructura anatómica. El diagnóstico no va a venir por inspiración, tiene que venir por un razonamiento, por seguir este razonamiento. Entonces, siempre pensemos en la ubicación anatómica. Con esto de la ubicación anatómica, nosotros tenemos que seguir el razonamiento. Ya hicimos la anamnesis, hacemos la anamnesis particular, del ojo en particular,
Y nos vamos a la inspección. ¿Qué es lo bueno que tiene la inspección y con un método de magnificación y con una luz puntiforme? Siempre siguiendo el orden anatómico. Como decíamos, podemos con la inspección solamente y con pocos elementos llegar prácticamente al 80-85% de los diagnósticos. Con esto, que solamente es mirar, con solamente la inspección, en este caso en particular, podemos observar el estado de los párpados, el estado de la conjuntiva, el estado de la córnea, el iris, cámara anterior cristalina y hasta el cristalino y hasta el vítreo podemos llegar a ver. En definitiva, la inspección me parece que es el aparato carísimo, no hace falta lámpara de hendidura, microscopio quirúrgico, tonómetro, la sola inspección y usar el razonamiento clínico me permite poder valorar este paciente. Este paciente, su córnea aparentemente estaba sana, presenta un glaucoma porque esta pupila está dilatada, esta pupila dilatada me ha roto los ligamentos de la zónula y se me ha desplazado el cristalino, y ahí observamos esta media luna afáquica, esta media luna que se produce porque el cristalino se me desplazó. La excesiva presión me está produciendo una estafiloma escleral, me está rompiendo la esclera y ahí estoy viendo la aparición del epitelio pigmentado atrás de esta ruptura escleral, veo la vascularización de los vasos sanguíneos, hasta puedo ver el vítreo, incluso al haberse desplazado el cristalino, puedo ver hasta la retina también. Bueno, ¿qué les quiero decir con esto? Que solo la inspección me permite valorar este paciente. En oftalmología tenemos esa suerte, ya les había pasado en otras charlas que habíamos compartido a través del colegio médico. ¿Cuál era la idea? La idea es que tenemos la suerte, los oftalmólogos, de lo que le pasa a esta rana. Esta rana no está trucada, es rana cristal se llama, está despigmentado, la zona ventral de la rana esta, y se observan claramente los órganos. Bueno, la oftalmología es más o menos así. Es muy sencilla la oftalmología, está todo a simple vista, solo hay que saber mirar. Este paciente lo mismo, no presenta, pensemos los párpados normal, conjuntiva normal, pupila dilatada. Al estar la pupila dilatada, ¿qué es lo que puedo ver? Puedo ver la retina, tiene un desprendimiento bulloso de retina con focos hemorrágicos. Este paciente era hipertenso y se había desprendido ambas retinas con esta imagen. Solo con la inspección puedo diagnosticar este paciente. No hace falta grandes aparatos. Entonces, este es el sueño del pibe, tener esta rana cristal. Nosotros podemos llegar fácilmente al diagnóstico. Bueno, en la oftalmología muchas veces es así. Entonces, sobre todo en estos casos donde es claramente visible. Siguiendo con este protocolo que les habíamos propuesto, el paso que le sigue es el test de Schirmer. Antes de tocar cualquier cosa, antes de poner proparacaína, fluoresceína, hacemos el test de Schirmer, realizamos los reflejos fotomotores, luego fluoresceína, anestesia corneal y profundizamos la anamnesis. Luego de haber recabado los datos, retomo el razonamiento en base a este listado que yo tengo nuevo, con esto que me ha hecho a ver dónde estoy parado, y reorganizo mi cuadro, mi ojo clínico a ver dónde estoy. Entonces, dos cosas. Una, acá les pongo anestesia corneal. ¿Por qué? Porque tenemos que revisar el paciente en toda su extensión del globo ocular. Este paciente había sido derivado por esta úlcera, pero en realidad lo que presentaba este paciente era un papiloma que tenía en la cara ventral del tercer párpado, en la cara ocular del tercer párpado, que estaba raspando la superficie de la córnea y estaba generando esta otra úlcera. Esta úlcera ya no producía dolor, esta es la que estaba produciendo dolor. Entonces, cuando nosotros hacemos el examen, es fundamental disponer de proparacaína porque nos quita esta enoftalmia dolorosa. Al anestesiarlo, el tercer párpado volvió a la posición y me permitió ver que no era este el problema doloroso, sino que el problema de la sensibilidad estaba dado por esta úlcera más ventral que estaba tapado por tercer párpado. Entonces, siempre recuerden tratar de que sea lo más completo posible el examen oftalmológico. En esto del examen completo, lo estamos haciendo abreviado para que nos queden algunas ideas para la práctica diaria. ¿Con qué nos encontramos? Nos encontramos que muchos de estos pacientes, como el anterior que habíamos charlado de la rana cristal, existe lo que se llama ceguera súbita, que puede ser súbita o no súbita, pero no importa, vamos a poner ceguera, con ojo silencioso. Con ojo silencioso es, ¿qué estoy diciendo con esto?
no es con un ojo rojo, no hay una patología ocular. Esto me dice de que no hay un mecanismo inflamatorio y como es una ceguera bilateral, yo debería sospechar de que este planteo puede venir de un grupo de enfermedades. ¿Cuál es la primera que se me ocurre que el clínico debe manejar? Es mucho más complejo que estas 4 palabras que vamos a dar, pero es como para que nos quede algo de esta noche. Algunas de las patologías que producen ceguera de ceguera con ojo silencioso es el caso del desprendimiento de retina, la retinitis inmunomediada, la neuritis óptica, el SAR y la atrofia progresiva de retina. Cosas que uno dice, bueno, pucha, por ahí, no sé, yo soy clínico, mucho no me importa, no me voy a meter a esto. Es muy fácil, lo podemos hacer. No es que lo vamos a hacer como clínico, ni vamos a tratar de llegar al diagnóstico, ni a manejarlo sin los estudios correspondientes, pero es muy importante que nosotros como clínicos podemos guiarlo al propietario y ya ir instaurando un tratamiento. ¿Qué les quiero decir con esto? Esto está dentro del grupo de estas enfermedades no ve, o sea, no ve el veterinario, pero tampoco ve el paciente. El paciente no ve nada, pero yo como veterinario le hago fondo de ojo, no veo nada, salvo que tenga atrofia progresiva de retina, pero ya tengo que hacerle oftalmoscopía, no estamos excluyendo la oftalmoscopia, estamos hablando de cómo ve el clínico la presentación. Entonces, este paciente no se ve nada, el paciente no ve nada, pero yo tampoco veo nada, entonces no ve, no sabemos dónde está el problema. Bueno, a través de una serie de mecanismos, que es los reflejos fotocromáticos, la electroretinografía, los reflejos fotocromáticos lo hacemos con la luz roja y con la luz azul, no vamos a entrar en detalle de esto porque nos va a consumir mucho tiempo, pero nos va a servir la idea, y esto es lo que yo quiero que nos quede. Nosotros podemos hacer una evaluación integral del caso clínico y podemos hacer los reflejos fotocromáticos, la electroretinografía, un examen clínico completo y podemos definir ante cuál de todas estas enfermedades que producen ceguera estoy presente. Como soy clínico y no tengo el electroretinógrafo, no tengo la lámpara de hendidura, no tengo el hábito oftalmológico, ¿qué puedo saber? ¿Qué puedo hacer? Hay un grupo de enfermedades donde es fundamental que el clínico ya empiece a actuar. Recuerden que no necesariamente la mala praxis significa darle corticoides a un ojo con úlcera de córnea. La mala praxis también puede significar a un paciente que tiene ceguera súbita con ojo silencioso, le ponga una gotita y venga de acá una semana y vamos a ver qué pasa. Y no va a pasar nada, porque esa ceguera es de origen central, es de origen en la retina, en el nervio óptico, y ningún colirio va a llegar ahí. Entonces, por más que le den lo que le den, no va a llegar. Entonces, tener esa actitud contemplativa de esperar a ver qué pasa puede favorecer de que se instaure en forma definitiva la patología y así vamos a llegar a perder la visión en forma definitiva. Entonces, también es un motivo de recriminación por parte de los propietarios, me refiero. Nosotros no tenemos que tener una actitud expectante en muchos casos. Por ejemplo, la úlcera de córnea, por ejemplo, esta ceguera. Esto plantéenselo ustedes a ver cómo lo ven y si se animan a hacerlo. ¿Cuál sería la idea? La idea es que hay que hacer una evaluación integral con electroretinografía y reflejos fotocromáticos. Pero en líneas generales vamos a hablar reflejos solamente fotopupilares, digamos, los estímulos lumínicos en la pupila, si se contrae o no la pupila. Supongamos, se contrae o no se contrae, pero es silencioso, el ojo no tiene ningún síntoma. ¿Qué es lo que debo indicar? Yo le indico todos los estudios, pero mientras tanto, ¿qué es lo que yo sé? Que el desprendimiento de retina y la retinitis inmunomediada y la neuritis óptica muchas veces es sensible a un tratamiento precoz. Yo le aplico corticoides, en el caso de retinitis inmunomediada y en la neuritis óptica, corticoides de doxiciclina, este paciente tiene muchas chances de recuperar la visión. Si tiene un desprendimiento de retina, le aplico corticoides, furosemida, para que se produzca una reaplicatura de la retina, es factible que se pueda reaplicar, readherir la retina y pueda volver a conservar la visión. Todo va a depender del tiempo que transcurrió desde la pérdida de la visión, desde que se instauró la enfermedad, con las lesiones que se hicieron permanentes. Obviamente en el SAR y la atrofia progresiva de retina es otro cantar, no va a dar ningún resultado. ¿Qué es lo que yo les sugiero? Como clínicos, nosotros, si bien es cierto, tenemos que indicarle el procedimiento, hasta
que lo vea el oftalmólogo, hasta que el dueño diga, no, yo no voy a ir a ningún oftalmólogo, yo no tengo ganas, yo vivo en un pueblo y no tengo oftalmólogo, no tengo ganas de viajar por mi paciente, no hay ningún problema, usted sepa que tiene que hacerlo. Ahora, si no lo voy a hacer, ¿qué es lo que puedo hacer? Le puedo dar corticoide, le puedo dar diurético y corticoide en el caso que sea furosemida, le puedo hacer bajar la presión ocular en el caso que sospeche de un desprendimiento de retina por hipertensión, y eso me puede generar que este paciente vaya a recuperar la visión. Obviamente, siempre con el tiempo transcurrido. No está bueno esperar con un colirio venga de acá a 30 días, porque cuando venga a 30 días esa retina, si tenía alguna chance, ya no la tiene. Si tenía una neuritis óptica, ya no la tiene. Si tenía una retinitis inmunomediada, ya no la tiene. Entonces, es prioridad del médico clínico orientar al propietario. Es como pasa con un médico clínico rural. Por más que esté en un pueblo y no tenga para hacer resonancia magnética, tomografía computada, él va a indicar qué es lo que tiene que hacer y le dará el tratamiento paliativo hasta que llegue a esa instaurarse eso. Por supuesto, a ninguno se le ocurre ponerse a operar a corazón abierto si no tiene las condiciones, pero por lo menos le puede indicar al propietario ir ganando tiempo si ustedes consideran que es un paciente que puede recibir corticoides. Volviendo a las enfermedades que habíamos charlado, tenemos que tener en cuenta las enfermedades de compromiso ocular, que van a comprometer el globo ocular, y una de ellas es la úlcera. ¿Qué es lo que debemos que saber? Que no pasemos de esta úlcera a esta úlcera complicada. ¿Qué es lo que se sabe? Lo que sabemos es que todas las úlceras que nosotros tenemos que evaluar, las tenemos que evaluar con un buen criterio médico. ¿Qué es lo que les digo con esto? No todas las úlceras son iguales, todas las úlceras son distintas, y nosotros tenemos que buscar el diagnóstico etiológico de la úlcera. ¿Por qué? Porque ya vamos a volver a esto, pero la idea es, hay diferentes etiologías. Por ejemplo, en este caso, esta es una úlcera indolente, este es un D-cementocele donde va en progreso la vascularización y tal vez me dé tiempo que yo actúe y no necesariamente caer en una cirugía. Esta es una úlcera, ya vamos a ver el caso y esta es una úlcera con D-cementocele a punto de producirse una perforación corneal. En este no hay tiempo para esperar, hay que actuar, hay que hacer cirugía. Entonces, diferentes etiologías tienen diferentes pronósticos. No es lo mismo un D-cementocele que una úlcera superficial. Obviamente va a tener diferentes tratamientos, porque estos diferentes tratamientos van a depender de la etiología. Hay diferentes pacientes. No es lo mismo un paciente añoso, un paciente viejo, donde la edad y la raza también puede influir en varios aspectos. Uno es la sensibilidad corneal. Razas braquicefálicas como el Boston Terrier, como los Pug, no tienen tanta sensibilidad corneal, encima tienen mucha predisposición al ojo seco, son pacientes que no tienen un buen final con las úlceras. Entonces, esas razas siempre, pero siempre, tómenla como un paciente de riesgo, trátenla como si fuera un D-cementocele, una úlcera a punto de perforarse, por más que clínicamente parezcan superficial. Como dijimos, la edad no tiene la misma sensibilidad, no tiene la misma película lagrimal, no tiene la misma capacidad de regeneración. Nosotros tenemos que tener en cuenta que un paciente viejo es lo mismo un D-cementocele. Hay que pensar como que es una úlcera a punto de perforarse. No es lo mismo un paciente joven. Y hay diferentes propietarios. Si el propietario no le va a llegar a punto y no le va a hacer el tratamiento, y bueno, ¿qué va a hacer? Yo tampoco me voy a flagelar, pero es importante que quede consignado que el tratamiento era el tratamiento más, digamos, exhaustivo que yo le indique. Hay diferentes terapéuticas y diferentes tratamientos. Puede ser médico o tratamiento quirúrgico. Será de la elección de cada clínico cuál es el tratamiento que van a realizar. ¿Por qué les digo el diagnóstico etiológico? Por ejemplo, este paciente presentaba esta úlcera corneal. Y el diagnóstico es fundamental, el diagnóstico etiológico. Afortunadamente, la mayoría de las veces tenemos dos ojos en los pacientes nuestros. Entonces, este otro ojo era clarita la estafa, qué es lo que estaba pasando. Este paciente presentaba ojo seco. Esta es la úlcera que me estaba generando el ojo seco. Entonces, este aspecto mate, deslucido que presenta la córnea, y sumado a un test de Schirmer bajo y esta secreción mucoide, este paciente presenta una úlcera por queratoconjuntivitis seca. Entonces yo tengo que tratar, cuando les digo diferentes tratamientos, tengo que tratar el ojo seco. Después también tengo que tratar la úlcera, pero tengo que priorizar una frecuencia de gotas que reemplace la lágrima que no me está produciendo el mismo paciente.
por eso tengo que buscar la etiología. Por eso tengo que buscar la etiología. Está clarita en el staff en este otro también. Este es un paciente felino que presenta glaucoma con cierre palpebral incompleto, con úlceras por exposición. Es lo que decíamos, son patologías asociadas. De nada sirve que yo intente reparar esta úlcera con colirios si yo no trato el glaucoma, la enfermedad de base. Yo tengo que bajar la presión ocular, tengo que controlar el cierre palpebral incompleto, la queratitis por exposición, para pretender que esta úlcera se vaya a reparar. Entonces, siempre buscar la etiología de la úlcera. Algunas son más sencillas, otras son más difíciles. Esta es sencilla dentro de todo. Cuando la úlcera está ubicada en el cuadrante superior, y es un paciente joven habitualmente, es muy frecuente sospechar de que este paciente, ante una úlcera crónica, lo que presente sea, como era en este caso, úlcera en la parte superior, en el cuadrante superior, presenta cilias ectópicas. Entonces, úlcera a repetición en el cuadrante superior, hay que revisar con detenimiento porque seguro que tiene una úlcera, una cilia ectópica, y hay que operarla. Pero imagínense, es nada, no existe. Mire que esto está magnificado, esto está tremendamente magnificado, y esto es lo que estaba ocasionando la úlcera. Este folículo piloso solamente. Por ahí no es tan sencillo verla, pero el diagnóstico, siempre el diagnóstico etiológico de la úlcera. ¿Y qué nos sirve el diagnóstico etiológico? Nos sirve para orientar el problema, el tratamiento, y sobre todo nos permite predecir complicaciones. Esta es una úlcera fundente donde el ojo está a punto de perderse, y ¿qué es lo que yo debo saber? Que está el epitelio, el estroma, la membrana de semen y endotelio córneo. ¿Cómo se repara la úlcera? La úlcera se repara, cuando son úlceras simples, se reparan a través de esta migración de neutrófilos, estos factores quimiotácticos que producen mitosis de las células del epitelio corneal, y rápidamente, en el transcurso de horas o días, se reemplaza una úlcera sin complicaciones. Hay otras veces donde se forma como esta faceta, donde se repiteliza encima y queda esta superficie deprimida donde puede capturar un poco de fluoresceína, pero ya está reparado. Lo mismo hay que seguir porque acá se puede volver a fragmentar, entonces tenemos que seguirlo tratando. Pero ¿dónde está el problema? El problema es en este tipo de úlcera, donde la causa sigue actuando, hay una infección bacteriana, hay enzimas proteolíticas que degradan el colágeno y producen la ruptura de la córnea con pérdida del humor acuoso y prolapso del iris. Entonces, ¿cómo sé yo, cómo puedo predecir al propietario que este paciente va camino a tener una complicación? Es muy simple. Nosotros sabemos que se tiene que existir esta gemación. Primero hay un estímulo, la gemación dura 4 a 7 días, donde empieza a migrar el vaso sanguíneo. Estos vasos sanguíneos van migrando hasta reparar el defecto corneal, luego se resuelve el defecto corneal y quedan como vasos fantasmas, vasos latentes ahí, donde han perdido los glóbulos rojos, pero están latentes esperando que a la próxima úlcera de córnea se reponen fácilmente y rápidamente se vuelve a irrigar la zona. Entonces, esto es lo que nosotros sabemos. ¿De qué me sirve esto? Me sirve como para dar un pronóstico. Este es el paciente al día 3 que se había generado la úlcera y este es el mismo paciente al día 6 de la úlcera. Entonces, ¿qué es lo que yo le puedo decir al propietario? Que la cosa va bien, la úlcera va a estar, no se va a curar esta úlcera rápido, esta va a ser una úlcera donde va a tener que llegar la vascularización, y como yo puedo predecir el progreso de la cicatrización, sé que los vasos sanguíneos pueden migrar 0,5 a 1 milímetro diario. Entonces, si va progresando, mi úlcera va bien. ¿Cuál es el mejor antibiótico? El mejor antibiótico es el control frecuente. Esto es fundamental. Nosotros tenemos que entender que no hay mejor antibiótico que estar encima del paciente. Me puede anticiparme que la cosa no va bien. Y si la cosa no va bien, yo no tengo que cambiar de antibiótico, tengo que cambiar de diagnóstico. Yo ya sé que esta enfermedad, hay un elemento sostenedor de la úlcera. Algo me está pasando, la cilia ectópica que habíamos charlado, un cuerpo extraño con ese papiloma en la cara ocular del tercer párpado. Entonces yo tengo que ir a buscar el diagnóstico. ¿Por qué no se me está cicatrizando? Si pasaron 10 días y el paciente se mantiene con la úlcera, tengo que rever el diagnóstico, no cambiar de ofloxacina a tobramicina, porque el resultado va a ser el mismo. Entonces, como consejo,
control frecuente, buscando predecir los cambios. Entonces, este paciente no es el mismo paciente, pero la idea es este paciente no está migrando, la cosa no va bien, yo puedo tomar la determinación, es otro paciente, pero a modo de ejemplo, donde no hay un crecimiento vascular, entonces yo le tengo que cambiar el tratamiento, pasar del tratamiento médico al tratamiento quirúrgico, un flap conjuntival que me va a aportar los nutrientes necesarios para que esta córnea se nutra y se repare. No es una urgencia. Ustedes no se vuelven locos, no van a perder el ojo porque lo hagan hoy o mañana. Tampoco hay que andar con el ojo perdido, o sea, ni perdiendo líquido por la vida, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces no tenemos disponible un colega que tenga la aparatología como para hacer una sutura de córnea. O el paciente no está dispuesto a afrontar los gastos en el momento, o tiene que viajar, lo que sea. Entonces, ¿el clínico qué puede hacer? El clínico puede preparar el lecho quirúrgico. Esto se conoce como urgencia diferida. Es una urgencia, pero no hace falta enuclearle el ojo porque hoy no lo puedo operar. Puedo, como clínico, preparar el lecho quirúrgico para cuando esté en contacto con mi amigo, entre los dos pueda operar este paciente. Este paciente hacía 2 días que se había perforado el globo ocular y así todo, lo preparamos al lecho quirúrgico. La preparación del lecho quirúrgico es darle un antibiótico con excesiva frecuencia, ofloxacina, una gota cada 1 hora, cada 2 horas, dilatar la pupila con halcón-midril, el nombre comercial es tropicamida en la droga, o fotorretin es el nombre comercial de tropicamida con fenilefrina, o atropina, en el caso de veterinaria. Entonces dilatamos la pupila y lo preparamos para una sutura córnea. Este es el mismo paciente que lo único que quedó, le estábamos por sacar el día, le estábamos por sacar los puntos, era un control, le retiramos los puntos, quedó un ojo completamente normal, con una pupila excéntrica, con una sinequia, se había adherido ahí a la zona, pero un ojo visual. Por eso, no se vuelvan locos, si no tienen en el momento para hacer la cirugía, no hay problema, preparan el lecho quirúrgico. La consulta médica, preparan el lecho quirúrgico, un ojo ya más estabilizado, mejor, más limpio. En el caso de que ustedes opten por un flap conjuntival de 360 grados, pueden realizarlo con un lecho quirúrgico ya más preparado. No necesariamente hay que nuclearlo y sobre todo, no hay que tener una actitud contemplativa, hay que prepararlo para la cirugía en el caso que sea cirugía. Entonces, como idea en la úlcera corneal, ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta? La cultivo antimiograma no nos va a dar mucho tiempo y no son de mucha utilidad. Puede utilizar una tinción si quiero ver si es a gran positivo o gran negativo. Puedo utilizar debridar la córnea para que de alguna manera los antibióticos penetren en mejor concentración y sea más fácil acceder, una buena toilette de la herida. Un antibiótico subconjuntival se puede aplicar, antibióticos reforzados para lograr mayor penetración, mayor concentración sobre la superficie corneal. Si no tienen antibióticos reforzados, más frecuencia, una gota cada 1 hora del antibiótico, hacer combinaciones de antibióticos para que de alguna manera tengamos un amplio espectro de acción de los antibióticos. No nos olvidemos de aplicar atropina y tropicamida, porque si no lo tenemos la pupila dilatada, ya vamos a ver uveitis ahora, vamos a generar una serie de cambios, que esos cambios me pueden llevar al glaucoma por seclusión pupilar. Los AINES pueden ser por boca, nunca los corticoides, se pueden aplicar inhibidores de la colagenasa y se puede preparar el lecho quirúrgico, por ejemplo, para un flap conjuntival o para una membrana amniótica, lo que ustedes quieran poner como tratamiento quirúrgico que excede de la idea de esta charla de la primera aproximación. Esto lo tiene que hacer el clínico en la primera consulta. Nunca se olviden de la atropina tiene mucho, la atropina o la tropicamida. La atropina tenemos disponible en veterinaria, la tropicamida tenemos de farmacia. Recuerden, halcón-midril es el nombre comercial de laboratorios Halcón. Se utiliza ¿para qué? Para que actúe ciclopégico, disminuye el dolor, disminuye la sinequia, estabiliza la barrera hematoocular porque disminuye la permeabilidad de la uvea. Es fundamental para que esta enfermedad llegue a buen término. Ya vamos a ver por qué. Siempre que hay una úlcera, hay una uveitis refleja. Entonces, la atropina, la tropicamida, tenemos que dilatar la pupila. Lo mismo que pasa con la uveitis, que
este es un caso de uveitis de origen sistémico, de una uveitis bilateral de origen sistémico, donde corre el riesgo la vida del paciente. Entonces, si es bilateral, tenemos que sospechar que la enfermedad migró por sangre, tenemos que ir a la causa que lo generó, buscar el diagnóstico etiológico. ¿Por qué les traigo uveitis asociado a esto? Bueno, como ya veníamos hablando de la atropina, es otro que los clínicos muchas veces nos olvidamos. Atendemos al paciente y nos olvidamos de dilatar la pupila. Ya vamos a ver la consecuencia que trae. Hoy lo que estamos viendo es qué el clínico puede hacer para evitar las complicaciones. Los síntomas de la uveitis: el ojo rojo, como se observa acá en este paciente; edema corneal, como se observa acá en este paciente; se altera el endotelio de la córnea y penetra el humor acuoso en la superficie, en el estroma corneal; flare o Tyndall, que son depósitos de fibrina que da este aspecto turbio a la cámara anterior; hipopion, que puede ser aséptico o no; hipema, que ya es con sangre; precipitados queráticos, esto que observan acá. Estos son precipitados queráticos, son material inflamatorio que se deposita en la superficie, en la cara interna de la córnea. Se va cambiando el color del iris. Habitualmente este podía tener un color un poco más amarillento, ahora se pone más verdoso, hasta se pone amarronado. La pupila está en miosis y tiene hipotensión. ¿Qué es lo que me dice este caso? Este caso me dice que en este caso tiene uveitis, tiene miosis, pero en este caso no tiene miosis. Estamos en presencia de una uveitis hipertensiva. Un glaucoma, no es lo mismo que glaucoma, pero la idea, vamos a llamarlo glaucoma para no confundirnos. Esta uveitis hipertensiva, este glaucoma secundario post-uveitis, el clínico tiene que tenerlo en mente. ¿Por qué si yo tengo todos los síntomas de uveitis no tengo la miosis? ¿Y por qué? Porque se me está complicando con un glaucoma post-uveitis. Es función del médico clínico evitar llegar al glaucoma. Acá observamos un hipema con este coágulo organizado. Entonces, ¿por qué les traigo estas fotos al clínico? Se lo traigo al clínico porque lo que debe evitar el clínico es evitar la sinequia posterior. ¿Qué es lo que sucede? Todo este material inflamatorio va a adherir el borde pupilar con la cara anterior del cristalino y va a producir una seclusión pupilar. Se va a sellar la pupila, se va a cicatrizar, se va a adherir, y esto va a llevar a un glaucoma por seclusión pupilar. Entonces, ¿cuál es la urgencia en esto? ¿Qué es lo que tiene que participar el clínico? El clínico tiene que participar en que la urgencia es el diagnóstico y evitar las secuelas, evitar la sinequia. Este es un caso donde ya estaba producida la sinequia. No sé si se dan cuenta, la pupila está miótica, da una imagen de iris bombé, como en forma de ombligo de tomate se llama. Está adherido en el esfínter pupilar y todo esto tiene esta imagen bombé. Esta imagen bombé es porque se pegó la pupila. ¿Y qué es lo que pasa? Sucede, acá estaba el hipema, acá estaba la adherencia. ¿Qué es lo que pasa? Esta es la seclusión pupilar. Se pegó la pupila acá y de la cámara no puede pasar, de la cámara posterior no puede pasar a la cámara anterior y salir por el ángulo iridocorneal. Va a colectar todo el humor acuoso y vamos a ir al problema más grave. Vamos a ir a un glaucoma post-uveitis. Entonces, ¿qué es lo que debe manejar el clínico? En realidad es uveitis hipertensiva, no es un glaucoma, pero vamos a ser genéricos para no dilatar más la charla y que nos quede alguna idea. El líquido tiene que pasar de la cámara posterior a la cámara anterior y ser eliminado a través del ángulo iridocorneal y salir, ese es el flujo del humor acuoso. En un libro del doctor Martín, ¿qué es lo que encontramos en esto? En este dibujo lo compara para que un ejemplo que nos sirve para explicarle al propietario y que interprete la idea. Esta sería la canilla, se elimina a través de la cámara anterior, va al ángulo iridocorneal y se drena a través del humor acuoso. ¿Qué es lo que pasa? Si hay material inflamatorio, va a obstruir la rejilla, va a obstruir la salida del líquido, y al obstruir la salida del líquido, digamos lo de la bacha, rejilla de la bacha, va a tapar la cañería, y al tapar la cañería vamos a ir al glaucoma. Esto es un ejemplo muy burdo, pero es muy útil para explicarle al propietario de por qué llegamos a esta situación. Y acá tenemos un ejemplo. Este es un glaucoma post-uveitis, este paciente padecía Ehrlichia.
¿Cómo sabemos? Bueno, lo sabemos porque lo habíamos atendido de Ehrlichia, pero ¿qué nos dice esta foto? Este paciente, uveitis en el ojo contralateral, en este paciente observamos estos depósitos de pigmento obedecen a esta inflamación primaria que había tenido con la uveitis, esta fibrina terminó obstruyendo la salida del humor acuoso y tenemos este paciente con la midriasis típica de un ojo glaucomatoso. Este es un glaucoma post-uveitis. Anteriormente este paciente tenía miosis, entonces si este paciente se presenta en miosis, ¿cómo puede ser que haya llegado a esto? Y bueno, ha llegado a esto porque hizo un glaucoma post-uveitis. Es función del médico clínico prevenir este glaucoma. ¿Cómo hago el tratamiento? Entonces, ¿cuál sería la receta de cocina que deberíamos tener en mente los clínicos? Bueno, primero, acá le pusimos a modo de ejemplo de que fuera un linfoma, en el caso lo mismo si fuera una Ehrlichia, hacemos prueba de fluoresceína para ver que este paciente no tenga úlcera de córnea, porque este paciente debe recibir prednisolona local y general, sobre todo local. La local es la que interfiere en la cicatrización activando las colagenasas. Entonces, si la prueba de fluoresceína me dio negativo, póngale corticoides, póngale prednisolona oftálmica, porque este paciente requiere controlar la inflamación. Para controlar la uveitis, que es la causa del glaucoma post-uveitis, de la uveitis hipertensiva. La atropina es fundamental para la atropina o la tropicamida para evitar la seclusión pupilar, por eso les traje este ejemplo. Nosotros atendemos todos los días casos de Ehrlichia hoy en día, entonces el médico clínico tiene que prevenir esta situación ante la presentación de un caso oftalmológico. Dilatamos la pupila, observamos que la pupila se dilató, puede ser con tropicamida, puede ser con fotorretin, puede ser con atropina, la que ustedes dispongan. Los AINES están contraindicados. Recuerden que estamos en presencia de un paciente que tiene problemas de coagulación sanguínea. Entonces, si nosotros le agregamos un AINES, vamos a agravar esa coagulación sanguínea. En todo caso, si le quieren dar algo, denle corticoides, no le den AINES. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es prevenir el glaucoma post-uveitis. Hay dos motivos que produce el glaucoma. La seclusión pupilar, como habíamos dicho, con este sellado de la pupila en la cámara anterior, en la cápsula anterior del cristalino, y el glaucoma a células fantasmas. ¿Qué es lo que es el glaucoma por la fibrina y el glaucoma a células fantasmas? ¿Qué es lo que pasa? Este material inflamatorio obstruye la salida del líquido y lo mismo pasa con las células, los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, después de varios días, pierden la elasticidad, no pueden salir a través del ángulo iliocórneal y es lo que se conoce como glaucoma células fantasmas, que termina produciendo un glaucoma secundario a este hipema. Entonces, si yo tengo un hipema, tengo que tratar de controlar la inflamación, controlar el sangrado con fotorretin, que tiene con feniletrina, y aplicarle un antiglaucomatoso. Lo del antiglaucomatoso, la idea es la dorzolamida. Viene dorzolamida al 2%, venían de veterinaria, ya no vienen. Es una materia pendiente que tengamos algo para el glaucoma en veterinaria. Dorzolamida al 2%, que es un inhibidor de la anhidrasa carbónica, baja la presión ocular y nos da tiempo como para instaurar un tratamiento más efectivo. O por lo menos yo lo indiqué. Si después terminó en glaucoma, la culpa la tiene la célula fantasma, la culpa la tiene el uveitis, pero nosotros como clínicos no somos los culpables de que este paciente termine con glaucoma. Y por supuesto, la medicina hoy es interdisciplinaria, no lo puede manejar el clínico, tampoco lo puede manejar el oftalmólogo. Yo puse oncólogo porque les doy el ejemplo del linfoma. Yo creo que ahora van a tener una charla con el doctor Enrico. Él les va a hablar de oncología, tengo entendido. Tenemos que trabajar con algún oncólogo que nos dé una mano en este tipo de casos. Bueno, entonces, ya nos hemos extendido unos minutos más de lo pactado, hemos tratado de ir rápido para que de alguna manera nos quedara algunas recetas para que mañana nos sirva de algo el haber perdido esta horita de tiempo de ustedes. Entonces, a modo de conclusión, el veterinario clínico no se va a poder desembarazar, desgraciadamente, de la oftalmología. La primera aproximación al diagnóstico la va a hacer el médico clínico, desgraciadamente.
nosotros tenemos que hacer este esquema mental, esta forma de revisar el paciente. Yo les sugiero hacerse su protocolo, este protocolo esté por escrito, y buscando esto, buscando el origen donde se desencadenó el problema, el origen anatómico. Y de ahí en más ya sabemos qué gran capítulo de la oftalmología está. El problema está en la córnea. Bueno, yo ya sé que tengo que ir a buscar en el capítulo de queratitis, de úlcera corneal, está en el humor acuoso, bueno, tendré que buscar en uveitis, en glaucoma. Ya me ubica en qué parte está. No pretender abordar la oftalmología como un todo, porque necesitamos conocer toda la oftalmología y no es función del clínico aburrirse con la oftalmología. Si la pueden manejar en buena hora, mucho mejor, pero ojalá pudiéramos manejarla todo. Pero no estamos obligados a manejarla todas las especialidades. Nosotros, los médicos veterinarios, igual que los médicos, no estamos obligados a emitir un diagnóstico. Nosotros, la consulta oftalmológica es un pacto que se ejerce entre el propietario de la mascota, que nos trae la consulta, el paciente, y espera de nosotros que nosotros lo podamos guiar en este camino. No estamos obligados a dar un diagnóstico. Cuando nosotros damos un diagnóstico, el diagnóstico es el equivocado, ya somos esclavos de nuestras palabras. Entonces podemos dar esto de evitar las complicaciones, evitar las consecuencias mayores, preparar el lecho quirúrgico hasta que lo vea el colega que está en el tema. Entonces, de esa manera nosotros evitamos recriminaciones por parte de los propietarios y no perdemos el cliente como clínico, sigue siendo paciente de nuestra clínica. Como dijimos, ver las oftalmopatías más frecuentes, sobre todo aquellas que comprometen la visión y el globo ocular directamente, las enfermedades sistémicas en este triage que yo les propongo. Prioricemos las que comprometen la vida, otras nos da tiempo de actuar, pero lo primero que yo tengo que salir de duda, si este paciente tiene un coma diabético descompensado y esa es la causa de la catarata. No preocuparme por la catarata, tengo que preocuparme por el coma diabético, tengo que preocuparme por el linfoma, por la erliquia. Entonces, buscar aquellas enfermedades que van a comprometer en forma inmediata la vida del paciente. El manejo de la urgencia no es tan sencillo porque no es fácil reconocer la urgencia. Muchas veces pensamos que es la uveitis y no nos damos cuenta que estamos en presencia de una urgencia. A tal punto no nos damos cuenta que tratamos muchas veces el ojo enfermo, cuando nosotros tenemos que poner mayor énfasis en el ojo sano, porque tenemos que evitar que el ojo derecho vaya camino a lo que le pasó en el ojo izquierdo. Entonces, de alguna manera tengo que prevenir. El mismo tratamiento preventivo para el glaucoma lo tengo que aplicar en el ojo aparentemente sano, porque yo perfectamente puedo tener una uveitis, en vez de uveitis 4 cruces, por decir algo, tengo una uveitis subclínica que va camino a una uveitis muy severa, camino a un glaucoma post-uveitis, y yo estoy perdiendo el tiempo con este ojo que tiene la sintomatología más florida y me estoy olvidando del camino que va a seguir el ojo contralateral. Entonces, identifiquemos la urgencia y hemos visto de forma muy grosera y muy superficial cómo podríamos abordar el examen oftalmológico, cómo podríamos abordar las úlceras, evitar las complicaciones, cómo deberíamos abordar la uveitis para evitar la sinequia, la complicación que nos va a llegar al glaucoma, y vimos 2 palabras sobre esta ceguera súbita, si este paciente es un candidato a la electroretinografía, a los reflejos fotocromáticos, a la consulta ya más especializada, no importa, pero yo hasta que el paciente tome el tiempo, y es un paciente que pudiera tener retinitis inmunmediada, que pudiera tener neuritis óptica, no está mal, si él no tiene una condición que así amerite que no puede recibirlo, recibir corticoides sistémicos para evitar la inflamación y devolverle la oportunidad de que vea ese paciente. Bueno, con eso les dejo una idea sobre la atención primaria del paciente oftalmológico. Espero que por lo menos algunas recetas se lleven, muy general, pero bueno, queríamos en esta horita y piquito por lo menos nos lleváramos algún consejo. Les dejo el celular de la veterinaria, no contesto nunca, obviamente, pero si ustedes ponen que son colegas y me mandan las fotos, con gusto, aclare que son colegas, si no, los voy a poner en frío, no voy a contestar, con gusto les puedo dar una mano a la distancia, aunque no sea, y con la salvedad del caso, que por una foto nadie puede diagnosticar, por lo menos podemos charlar de colega a colega, de cómo manejarnos con esto,
y evitar, como dice el doctor Paoloni, esto de las enfermedades tan estresantes y que no sea un motivo de estrés en nuestra profesión. Bueno, doctores, espero que les haya servido. Si tienen alguna duda, con gusto la charlamos. No sé si tengo que salir. Bueno, gracias, José. La verdad que una clase espectacular, muy linda, muy práctica, que creo que la mayoría de nosotros ya a partir de mañana podemos poner en práctica para hacer una mejor profesión. ¿Ah? Una de las grandes cosas que nos ha dado dentro de todo lo malo que nos ha dado la pandemia, una de las grandes cosas que nos ha dado la posibilidad de capacitarnos a todos. Sí. Y bueno, vos, José, eso de la época mía, y realmente para hacer un curso era muy costoso, teníamos que viajar a Buenos Aires, teníamos que, y bueno, ni hablar los cursos internacionales que no estaban a nuestro alcance. Hoy en día, toda la camada nueva que está viniendo tiene dentro de lo malo, vuelvo a repetir, de la pandemia, tiene la gran ventaja de poder capacitarse, de poder hacer cursos con grandes disertantes, y bueno, también cursos gratuitos, que antiguamente no teníamos esa posibilidad. Antes de pasar a las preguntas, José, le quería comentar a los participantes, bueno, que la idea de la Fundación Thomas Wheeler es la de hacer capacitaciones gratuitas, si podemos todos los meses, tratar de apelar a la voluntad, como José, como Rodolfo, como bueno, Javier, que bueno, Javier es miembro de la Fundación, así que nos ayuden para poder dar capacitaciones gratuitas y poder llegar a todas las partes. Pero realmente para poder seguir trabajando necesitamos la colaboración de alguno del que pueda colaborar, no es mucho la plata que necesitamos. La fundación, una fundación, digamos, sin fines de lucro, pero bueno, para poder dar estas charlas gratuitas necesitamos de una plataforma Zoom que hay que pagar, bueno, de la gente que mantiene la página de Facebook, de Instagram, y bueno, son escasos gastos que de a poco estamos tratando de cubrir con el aporte de algunas distribuidoras, de algunos laboratorios, pero si si podemos contar con algunos de ustedes que colaboren con escaso dinero, vamos a dejar ahí una cuenta bancaria. Vuelvo a repetir, cualquier aporte, no hace falta que sea un aporte muy exagerado, simplemente aunque sea un poco de plata, unas monedas que nos ayude a solventar los gastos mínimos que tenemos. José, si querés puedo pasar a las preguntas. Sí, como no. Bueno, yo te las voy a decir. A ver, empecemos. ¿Cómo se diagnostican los Florida Spot y cómo es su tratamiento? El Florida Rocío Spot, Nieva. Rocío, ¿cómo estás? La idea del Florida Spot no tiene importancia clínica. Florida Spot son unas manchas con un núcleo central un poquito más blanco y con un aspecto periférico más algodonoso. Son múltiples manchas que están en la córnea, puede estar uni o bilateral, no tienen importancia clínica. No le va a influir para nada, no le va a ocasionar nada al paciente. La forma de diagnosticarlo es excluyendo, como les digo, esta forma que yo les digo de... no quiero cambiar de pantalla para no poner a fotos por las dudas, pero van a ver un punto central y algodonoso alrededor. Excluyendo las otras causas de leucomas, de manchas blancas en la córnea. Por ejemplo, la lipidosis corneal, la distrofia lipídica, las úlceras corneales cicatrizadas. Entonces, no tiene importancia, no la trates. Bueno, Marina Jiménez pregunta, buenas noches, ¿a qué llama antibiótico reforzada? Pueden reforzar el mismo antibiótico. Antibióticos reforzados, desde la formulación que vienen, pueden agregarle más antibiótico, entonces ahí van a conseguir un antibiótico reforzado. Con mayor concentración, en terapéutica, que digamos es todo un capítulo hablar de terapéutica, pero en líneas generales la penetración o mantenerse algún tiempo en la córnea va a depender de la frecuencia de gotas que ustedes le pongan,
el vehículo en el cual está producido y la concentración de esa droga. Si yo le agrego más gentamina a este medicamento que viene con gentamicina, voy a tener un antibiótico reforzado. Eso es el concepto del antibiótico reforzado. Bueno, Diana Spammer, ¿cuál es la diferencia entre uveitis hipertensiva y el glaucoma? El glaucoma es otra cosa. El glaucoma es una enfermedad neurodegenerativa de la retina, de la retina y el nervio óptico, que lo que termina lesionando lleva a la muerte celular con una ceguera. La uveitis hipertensiva es la hipertensión que viene originado de aquella uveitis. El glaucoma es una enfermedad neurodegenerativa. En medicina humana está bien diferenciado estos dos aspectos. En veterinaria, nosotros lo que tenemos, más que todo, lo generalizamos y le damos lo relacionamos con hipertensión ocular, pero no necesariamente. Yo puedo tener glaucoma y tener tensión normal, se llama glaucoma normotenso. Es muy frecuente en medicina humana. Bueno, José, acá Liliana Funes, a ver si puedo interpretar la pregunta. Dice, ¿y si no podemos usar prednisolona, por qué hay úlcera si tenemos glaucoma por uveitis? No, es una pregunta. Si tenemos glaucoma por uveitis, que no sé si vos la podés... No, la idea es, calculo yo lo que dice la doc, es, ¿qué pasa si yo tengo úlcera y a su vez tengo uveitis o glaucoma posuveitis? O sea, me impide la posibilidad de darle prednisolona a aquel paciente que tenga úlcera de córnea. Entonces me quedo sin una de las herramientas, controlar la inflamación. Bueno, los corticoides locales son los que interfieren aumentando las colagenasas. Los sistémicos tenemos que darle durante mucho tiempo y a altísimas dosis para que lo terminen generando también. Pero en realidad los verdaderamente conflictivos son los locales. Entonces, si necesitamos darle corticoides, denle sistémico, denle oral, le den prednisolona oral, una dosis baja, un poco tiempo. La penetración de la prednisolona a través del torrente sanguíneo y penetrar en la uvea va a ser muy alto, porque hay uveitis, hay una disrupción de la barrera hematocular. Entonces, el corticoide va a llegar en buena concentración dentro del ojo, entendiendo que la barrera hematocular ha sufrido una disrupción. ¿Está claro? Entonces, obviamente no se nos ocurre darle prednisolona, pero perfectamente se lo podemos dar. Con respecto a darle otro antiinflamatorio, como el diclofenac, que es el que tenemos, o ibuprofeno, fluiprofeno quiero decir, ¿cuál es el problema? El problema es que también son tóxicos para la regeneración epitelial, en menor medida. Entonces, si tuviéramos que elegir, yo elegiría no dárselo, pero si le tengo que dar porque estoy obligado, bueno, le pueden dar un ibuprofeno, un diclofenac, si tuvieran que darle para la uveitis. No sé si quedó contestada, Doc, la pregunta. Bueno, acá Victoria Ríos dice, doctor, cuando habló de ceguera silenciosa y desprendimiento de retina, ¿cuánto tiempo tenemos para dar corticoides? Depende del grado, por ejemplo, si hay una hipertensión arterial, depende del grado de hipertensión arterial y el tiempo transcurrido. Si no hay mucha inflamación y ya no es una enfermedad crónica, según no les podría decir, porque va a depender de la intensidad de la hipertensión, de la intensidad del desprendimiento de retina, del edema que se haya generado. Pero no creo yo que ningún paciente debería no medicarse, habría que medicar a todos. Habitualmente nosotros los medicamos a todos porque no sabemos bien desde cuándo está. Pero una semana, 10 días, seguro lo medico. Habitualmente les doy furosemida, les bajo la presión arterial y le doy prednisolona. Esa es la terapia para lograr la reaplicatura. Y busco la causa. La mayoría son insuficientes renales o son cardiópatas. Bueno, vamos a hacer dos preguntitas más. ¿Hay un tiempo estimado en que Ehrlichia genere uveitis? No que yo sepa. Va a depender de la severidad del cuadro. Bien. ¿Qué material usa para sutura de córnea y flap? Juan Manuel Luque. Juan Manuel, te mando un abrazo, Juan Manuel. La idea, ¿cuál es?
una sutura que por lo menos sea 6-0, 7-0, 8-0, mejor todavía. Pero el problema no está tanto en la sutura, sino en la aguja. La aguja es fundamental que ustedes busquen la aguja apropiada. Tienen que tratar de buscar lo que se llama aguja espátula de corte invertido. Esa es la que mejor filo tiene y no desgarra tanto. Las agujas curvas, atraumáticas, redondas, son más difíciles de pasar la córnea y demás. Entonces, más que todo, traten de concentrarse en buscar una aguja espátula corte invertido. No importa si es absorbible o no es absorbible, porque en definitiva ustedes le van a quitar ese punto, así que no habría problema. La que ustedes consigan, absorbible o no absorbible, y buscar más que todo la aguja y la forma de la curvatura, ¿no es cierto? Bien, bien. Bueno, acá no tiene nombre, tiene 2 iniciales. ¿Cuál es la frecuencia de aplicación de dorsolamida como antiglaucomatoso? La vida media de la droga es 12 horas, pero en veterinaria se lo damos cada 8 horas, y si el paciente está con un glaucoma muy franco, se lo damos cada 6, incluso con más frecuencia todavía. Antes yo lo medicaba cada 6, y los últimos estudios que he leído, por ahí se lo puede poner hasta con más frecuencia. No tiene ningún efecto colateral la dorsolamida, así que se lo pueden dar sin problema. Tengan que tener en cuenta que hay una dorsolamida que viene con timolol, y esto en los pacientes cardiópatas sí puede ser una mala idea. Hay otras dorsolamidas que vienen con pilocarpina, que eso, olvídense, esos producen más uveitis, esa no lo utilicen. Bueno, Conclusión, cada 6, 8 horas está perfecto, 12 horas como de promedio en un paciente que no sea muy glaucomatoso. bueno, José, muchísimas gracias. Vamos a dar terminado con las preguntas. Hay algunas preguntitas más, pero vamos a dejarlo al doctor descansar un poco, que seguramente ha tenido un día bastante ajetreado en la docta. Hoy me tocó un día largo, porque hoy al mediodía tuve que dar otra charla también de 1 hora y media, así que hoy ha sido un día de mucho internet para mí, y uno que ya está viejo le cuesta siempre todas estas cosas. Doctores, Bueno, muchísimas gracias, José. les mando un gran abrazo a Gladys, a Patricia Bertone. Ahí apareció Gladys. Hola Gladys, que siempre me acuerdo con mucho afecto de Patricia, y a Pablo. Sé que estuviste trabajando, Pablo, en esto, y obviamente a Javier Pabloni, que no está, tengo entendido que está de viaje. Les mando un gran abrazo a todos, y en lo que pueda ayudarlos, con gusto los ayudo desinteresadamente. Bárbaro. Gladys. Sí, José, agradecidísima por tu compañía, por tu saber. Es impresionante cómo has conseguido, aunque yo no tengo nada que ver con veterinaria, tengo formación en otra área, pero es impresionante cómo conseguiste mostrar la complejidad y la importancia que tiene la atención primaria de ese paciente oftalmológico, y cómo se solicita del médico clínico ciertos pasos que deben ser certeros, ¿no? La importancia del ABC, esos pasos certeros para poder llegar al especialista y no perderse en el camino. Realmente maravillosa tu presentación, compleja, pero es una complejidad que pone en destaque la importancia, ¿no?, que tiene el médico clínico cuando recibe a este paciente oftalmológico. Te agradezco de corazón. Muchísimas gracias, José. Un orgullo para nosotros que hayas compartido con nosotros, con la Fundación y con los participantes, todo tu saber. Muchas gracias. Al contrario, agradecido soy yo, así que estoy a disposición de ustedes para cuando quieran. Sobre todo, si están los doctores, a los cuales tengo mucho afecto, y a vos, Gladys, en particular, lo que necesiten, con gusto. Les mando un gran abrazo y que tengan muy buenas noches. Cuídense, que todavía nos falta un poco de pandemia. Sí, y gracias también a todos los que se interesaron por escuchar tu hermosa charla. Pablo, que tomó la posta para presentarte. Bueno, tanta gente que nos acompaña, pero los participantes también hay que agradecerles, porque gracias a ellos también existimos, y te permite
ese reencuentro con un montón de gente que, como dijiste vos recién, tal persona, saludos. Qué lindo, ¿no? Gracias, muchas gracias, José. Gracias a Un gran todos. abrazo. Cuídense mucho. Hasta prontito. Hasta luego. Hasta Chao, chao. prontito. Chao, Pablo. Hasta luego.